Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes en ya nuestro 11º capítulo de Círculo Logístico TV. Y la realidad es que, como siempre, el tema de hoy está súper interesante y además, pues se está hablando muchísimo de este tema. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué va, ventajas para el comercio exterior y relaciones bilaterales con México. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Del nearshoring. Entonces, para platicar sobre esto traemos también un especialista y entonces voy a presentar a nuestro presidente Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, e Iván Montiel, director general de NAS, para que nos platiquen de este interesante tema. Héctor, Iván, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, me voy y cuéntenos todo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable Vanessa. Como siempre, estar al pendiente y dando contenido. Iván, la verdad que es un verdadero privilegio, placer el que estés con nosotros, una persona especialista, una persona muy profesional en términos de lo que es la parte del tema que hoy vamos a tocar. Antes de iniciar, Iván, yo quisiera que tú mismo, si tuvieras la gentileza de poder presentarte. Sabemos que estás en un nuevo puesto de una gran empresa, en donde ahí en el puerto de Veracruz, donde tú radicas, se ha convertido en una parte muy importante de la situación logística y de lo que vamos a hablar el día de hoy, del nearshoring, en términos de lo que es el hub que se está convirtiendo México. Hoy platicaremos acerca de las grandes oportunidades que tenemos a través de este acercamiento, como comentaba Vanessa, del acercamiento que tenemos con Estados Unidos, de las relaciones bilaterales que nos va a dar un crecimiento importante, amén de la situación que estamos viviendo económicamente, de la situación que estamos viviendo de la delincuencia, pero con grandes oportunidades. Pero Iván, no quisiera adelantarme sin antes que te presentaras en términos de tu desarrollo profesional, de tu desarrollo académico y de lo que actualmente estás haciendo. Adelante, queridísimo Iván, un placer tenerte con nosotros aquí en Círculo Logístico y aparte socio de Círculo Logístico, estimado Iván. Adelante, por favor. Claro que sí, Vanessa, muchas gracias. Héctor, como siempre, un placer estar en estos programas que aportan bastante valor, información y conocimiento con muchos colegas que me ha tocado, y ha sido un placer escucharlos también. Asimismo, los comentarios que nos hace llegar el público que amablemente nos ha visualizado. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, en materia de seguridad logística y de seguridad nacional es en donde proviene mi formación. He sido parte de las Fuerzas Armadas, especialmente de Armada de México. Tengo estudios también en la Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional, y bueno, pues algunas preparaciones en materia de seguridad nacional, como lo es el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de Guerra. He sido también parte del grupo de asesores en algunos tiempos en la Cámara de Diputados, y esto precisamente ha abierto mi panorama para poder llegar ahora a estar como director general del NAS, Naval Safety and Security, que pertenece a Grupo Transmodal, en donde justamente se comenzaron a formar procesos muy interesantes de la mano de la logística y del supply chain. Ahí en Transmodal tuve la oportunidad de ser gerente en seguridad nacional, después pasar a la subdirección de operaciones y posteriormente a la subdirección de operaciones de cargas de alto riesgo. Esto porque precisamente con todo este aprendizaje en conjunto con instituciones privadas, con gobiernos, ha sido fundamental para comprender precisamente que el supply chain y precisamente la logística en general, los fenómenos que vienen consigo en términos de geopolítica, de geoestrategia, van de la mano con un concepto muy importante que en Grupo Transmodal, ahora en NAS, que pertenece al grupo, los hemos consolidado y es ahí nuestro diferenciador, ¿no? Para nosotros, tratar de hablar de supply chain es comprenderlo
desde un concepto de seguridad nacional. Para la filosofía que tenemos de protección, de seguridad logística, de la propia diseño de servicio logístico, es precisamente hablar de seguridad nacional. Y justamente ahí es donde me gustaría comenzar el argumento del día de hoy, ¿no? Todo el mundo está hablando y obviamente está en boga con el concepto del nearshoring. Justo el nearshoring nos va a dar una información muy precisa de lo que es estratégicamente, es decir, con toda la disrupción que hubo en la pandemia en 2019 y bueno, toda la policrisis que se generó, el cierre de los puertos en China, la saturación también en algunos puertos norteamericanos, el principal importador, y bueno, posteriormente también hemos experimentado cambios de tarifas en los fletes marítimos, en los aéreos. Cada vez más se complicó precisamente por este tipo de fenómeno, ¿no? Al tener una crisis de ese nivel, pues entramos en materia de nearshoring, ¿no? Como una estrategia que se encarga de externalizar, por llamarlo de alguna manera, por todos los procesos que una empresa tiene para transferir parte de su producción en terceros que además se van a ubicar en otros países, ¿no? Pero precisamente con toda esta crisis, pues sabemos que se generan oportunidades. En ese sentido, el nearshoring trata precisamente de localizar los destinos cercanos, una zona horaria muy semejante a donde va a trasladar sus mercancías y sus procesos de producción. En ese sentido, estamos hablando precisamente cómo el nearshoring, además de ser y generar procesos de valor, de sumar a nuestro poder nacional, como lo es la generación de empleos, también lo es el equilibrio económico. Bueno, pues todos sabemos y hemos platicado en algunas ocasiones que por precisamente este fenómeno, pues los parques industriales en México están pues prácticamente ocupados, ¿no? Sobre todo por inversionistas asiáticos. Esto representa oportunidades para nuestra nación, para nuestros ciudadanos y obviamente también para nuestro poder nacional. En México es una coyuntura estratégica comercial que podemos sacar bastante provecho de esta situación. Hablando de los corredores también, por ejemplo, el automotriz, se están generando evidentemente mayores plazas, por ejemplo, de ingenieros automotrices, de técnicos en seguridad, del mismo operador del transporte. Esto representa oportunidades estratégicas para nuestro país, Héctor. Gracias, estimado Iván, diste una excelente introducción. Estamos hablando que se estima con este concepto de nearshoring, como tú lo comentas, en los parques logísticos, que venga un incremento de cerca de 2.3 millones metros cuadrados más que van a incrementarse, lo que tú comentas que es una gran oportunidad de crecimiento que tenemos en la cadena de suministro. Quisiera hacerte algunas preguntas con este dominio que tú tienes de este concepto, en términos de, actualmente Alemania se acaba de aliar con la parte de Ucrania para poder contrarrestar la guerra que se está viviendo en Ucrania y Rusia, que tiene que ver con esta situación, porque, como tú bien sabes, Rusia, aliado de China, actualmente Estados Unidos, que como tú bien lo anotas en el título de acerca de la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, la cercanía, en donde son tres preguntas que van en una. A través de esta parte geopolítica que tú también manejas al inicio de la plática, estamos hablando que Estados Unidos ve gran oportunidad de costos de mano de obra baratos, pero también de una mano muy calificada que es la de nuestro país. De tal forma que ahí bien vemos con Telsa
que se viene para la parte del norte del país, específicamente en el estado de Nuevo León, pero ya hay empresas como la que fabrica los Jeeps en Illinois, que se va a venir a Toluca a hacer una inversión de más de 40 millones de dólares para poder establecerse y construir y fabricar directamente los Jeeps, pero de forma eléctrica. Cuidado también esa parte, como tú vienes de acercamiento, que va también en esa parte de la logística, en donde tú también lo comentas, que el transporte, por lo menos en la parte de Europa, la semana pasada, vienen cerca de 15 unidades de transporte urbano que ya se manejan solos, que ya automáticamente y eléctricamente son totalmente autónomos. Sí va una persona simplemente para ir vigilando como una prueba, pero que ya es autonomía. La pregunta va encaminada: ¿cómo ves el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde interviene China y que perjudica directamente a la parte de Estados Unidos con la relación comercial que se tenía? ¿Qué oportunidad ves con México en ese sentido? 2, ¿cómo ves la situación que Alemania se acaba de integrar a esa parte en donde lo ves como una oportunidad también para que se vengan a establecer a nuestro país, también de Europa, no solamente de Estados Unidos, nuevas empresas acerca de esa geopolítica que tú manejas? Y 3, la parte, ¿estamos preparados como país para poder albergar todas estas empresas que vienen a nuestro país a través del concepto de nearshoring, del acercamiento de la producción en términos de poder hacer una cadena de suministro, de abastecimiento, y como tú bien lo comentas, principalmente en una cadena de suministro como es la parte de fabricación de autopartes y fabricación de autos y de también de todo lo que es la parte de movilidad, no solamente autos, sino tractos y también autobuses? ¿Cómo lo ves tú directamente esa parte, estimado Iván? Pero justamente es un planteamiento bien importante precisamente por el tema que estamos abordando el día de hoy. A ver, es como la frase "y tan cerca de los Estados Unidos", ¿no? Debemos entender precisamente el supply chain como un tema de seguridad nacional, justamente también porque si observamos la cultura de seguridad del país vecino del norte, pues encontraremos que tienen muy bien identificadas cuáles son las amenazas a las cuales se enfrentan día a día y de las cuales deben proteger todos sus intereses, tanto en territorio nacional como a nivel global. Es decir, Estados Unidos tiene intereses en todo el planeta. Tiene bases militares, tiene bases científicas, tiene desarrollos sociales en todo el planeta. Entonces, si entendemos que sobre todo es para protección de sus ciudadanos, desde ahí ya su agenda nacional de riesgos es una pauta para el resto de las naciones alineadas, ¿no? Es decir, como es la nuestra, la de México, y sobre todo con la parte en la relación comercial con ellos, ¿no? Los tratados que tenemos, algunos acuerdos de los cuales somos signantes, hay políticas públicas que hoy en día justamente se encuentran en una especie de crisis con algunas declaraciones, como lo ha hecho ya el senador Kennedy hace unos días, y bueno, también la contrapropuesta de Marcelo Ebrard como representante de México. Pero independientemente de eso, sabemos también que hay una situación muy complicada con el tema del fentanilo, con el combate al crimen organizado, con precisamente, pues sí, la mentalidad, como bien sabemos, de intervencionismo en el sentido político y ahora geopolítico. No estamos hablando de una intervención armada, ni mucho menos. Estas tensiones son un poquito más allá de lo que realmente se pueda manejar a nivel medios de comunicación o de la opinión pública, ¿no? Este es un tema precisamente de aranceles, de acuerdos geoestratégicamente hablando, son ya, y hablamos de niveles de antagonismo propiamente dicho, ¿no? Son presiones dominantes, amenazas,
hay conceptos de narcoterrorismo. Bueno, lo que estamos observando es una coyuntura geopolítica, comercial, muy seria, no solamente entre el país vecino y México, sino en el resto del mundo. Todos sabemos qué fue lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con las tarifas del fuel, el cual afectó directamente la transportación en tren, evidentemente la parte marítima, precisamente por la crisis que comenzó con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y precisamente ha sido un punto de fervor para poder tener cambios a nivel global muy importantes, no solo en el comercio, sino también en las tarifas, en la tasa también de interés. Hay compañías globales muy importantes que han retirado sus plantas de territorio ruso o porque han sentido una presión dominante de la que hablábamos, así como pasa en América, también pasa en Europa. Y precisamente al tener estos escenarios, pues Alemania es uno de los aliados que actualmente ya estamos hablando de temas de la OTAN, estamos hablando del control de puertos y territorios también, de ductos petrolíficos. Son fenómenos geopolíticos y los menciono, Héctor, porque definitivamente cuando empecé el argumento comentando que para nosotros el supply chain es un tema de seguridad nacional, ahora también es un tema de seguridad internacional, precisamente por todos estos escenarios, ¿no? Mencionabas la instalación de corredores automotrices, tenemos corredores acereros muy importantes, clústeres muy importantes de plantas en nuestro país, y bueno, pues el nearshoring precisamente fomenta que en esta coyuntura, en donde estamos nosotros en una posición geoestratégica muy importante, en donde tenemos litorales marítimos por todos lados, esta coyuntura debería ser aprovechada también por nuestro gobierno, por nuestras políticas públicas, para que lejos de hacer un conflicto de discurso político, hay que hacer acercamientos reales de lo que podemos sumar como uno de los principales socios que se está relacionando diariamente y por necesidad, por geografía, por interés, por lo que ustedes quieran, con Estados Unidos. No estoy hablando de darle la razón a un senador que emite un comentario racista y además que es fuera de control. Todos sabemos que puede haber un comentario a nivel personal, pero que no precisamente es lo que avala el gobierno norteamericano. Nadie está hablando de una intervención. Sí tenemos que cuidar mucho el tema del narcotráfico y de cómo los conceptos no rebasen la parte de lo que es el terrorismo, porque entonces sí estaríamos hablando de una escalada política mucho más seria, de una coadyuvancia, entre comillas, militar incluso, que en esos escenarios los debemos de descartar. ¿Y cómo los vamos a descartar? Precisamente haciendo mejores relaciones bilaterales, generando oportunidades en esta coadyuvancia, cooperando también con algunas políticas públicas que converjan con el país vecino del norte. Hoy por hoy, por ejemplo, en la parte de migración, tuvimos la llamada del presidente Biden con nuestro presidente y bueno, pues fue un tema muy caluroso seguramente en la agenda, pero también sabemos que el esfuerzo que está haciendo el país en materia de migración es un esfuerzo local, es un esfuerzo responsable de parte de una política pública y sobre todo debe de ser humanista para poder mitigar los riesgos a la seguridad nacional del país vecino, que al mismo tiempo nos generan a nosotros un bienestar y ventajas competitivas para el poder nacional de México. Definitivamente el comentario que se hizo en esta materia no es el adecuado y creo que México tiene muchas oportunidades ahora con el nearshoring para poder trabajar a nivel comercial, pero sobre todo a nivel también de relaciones bilaterales. Y bueno, en realidad tenemos ya un ejemplo, ¿no? Que Tesla, la instalación de Tesla en Nuevo León, además de la que tú acabas de sugerir, pues son precisamente oportunidades no solo para nuestros connacionales, sino para generar inversión extranjera, pues que nos pongan
en un escenario, en el Concierto de las Naciones, del nivel que nuestra gente merece y que nuestro país puede soportar, precisamente respondiendo a tu pregunta, y bueno, que incluso fue parte del comentario de aquel senador, en donde prácticamente dice que dependemos totalmente de ellos. Es una codependencia, es una relación bilateral, y bueno, su comentario muy desafortunado, pues es también un poco ignorante de lo que sucede en el entorno político, y supongo que también pues es parte de hacer política a su manera, desde su partido, desde su curul. Sin embargo, por ejemplo, así como se da la situación con Alemania, con la guerra entre Rusia, definitivamente nosotros debemos de tener mucha atención en nuestras relaciones bilaterales, mucho análisis, sacar provecho, pues una de las situaciones o ventajas que tenemos ahora mismo con el nearshoring es precisamente el conflicto que tiene Estados Unidos con México, Estados Unidos con China. De ahí, en esa parte, pues sí, podemos sacar provecho también, y así como en Europa se hacen alianzas, podemos seguir volteando, por ejemplo, a ver a Japón. Japón necesita fortalecer una presencia en América, protegerse precisamente de ser una amenaza o una superación por parte de China, en donde México es un socio altamente atractivo, no solo para Estados Unidos, sino también para China, precisamente por el tema del nearshoring, y sobre todo también para Japón. Sin embargo, hablar de política pública, hablar de relaciones bilaterales, también me lleva a analizar un poco el tema de que, bueno, recordemos que Japón visitó nuestro país apenas en 2014 pasado, ¿no? Y de ahí no se han vuelto a dar algunas relaciones más en confianza, buscando precisamente hacer este tipo de alianzas, ¿no? Hay también un tema que trabajar, la ausencia de México en cumbres importantes como lo es el G20, las Naciones Unidas, que nuestro presidente haga lo propio también en salir ahora sí que al concierto de las naciones, pues es también observar que el comportamiento mundial está cambiando, así como cambió el supply chain por tema de la pandemia, así como cambió el tema de seguridad internacional y nacional con el tema de los atentados, pues ahora mismo el nearshoring es un proceso que está resurgiendo precisamente por los escenarios que hemos estado comentando, mi querido Héctor. Me apasiona escucharte, estimado Iván, porque eso motiva, nos motiva a nosotros que nos dedicamos a la parte de la cadena de suministro, a los que nos dedicamos a la parte de transporte, a los que nos dedicamos a todo lo que es el supply chain, como tú lo comentas, a los 3PL, 4PL. Es motivante escucharte porque amén de esos comentarios que hizo el senador Kennedy, y la verdad lo digo con el mayor de los respetos para el señor, porque no soy nada, ni quién, ni la autoridad moral para poder hacerlo, pero sí, estamos hablando de una persona de tercer nivel en términos del comentario que hace para con nosotros. Tampoco habrá que preocuparse por esa simple situación. Sin embargo, acabas de tocar 3 puntos importantes de lo que es la situación que estamos viviendo ya, y somos apolíticos en nuestra asociación, obviamente, tú lo conoces, pero sin embargo, no debemos de dejar de ver lo que está pasando en el entorno. Tú acabas de comentar 3 puntos importantes. Uno, las relaciones que debemos de reforzar a nivel internacional, porque se está presentando una gran oportunidad para nuestro país en ese sentido. 2, la situación que estamos muy viendo hacia adentro con el ejecutivo que tenemos actualmente. Y 3, y con esto terminaría haciéndote la pregunta, estimado Iván. Vienen elecciones en Estados Unidos, no sabemos, y está como candidato muy fuerte Donald Trump, y sabemos que no hay una buena relación en esos términos comerciales, porque inclusive cuando él estuvo como presidente retiró algunas de las empresas importantes y amenazó algunas de las empresas importantes que salieron de nuestro país, y posteriormente viene también viene en el 2024 un cambio de gobierno también y elecciones en nuestro país. ¿Qué opinas acerca de cómo lo miras tú en ese sentido? Tú acabas de estar en Boston,
haciendo unos trabajos importantes. ¿Cómo se mira esta parte política de los cambios que vienen de los dos ejecutivos de los países que estamos trabajando con ellos muy importante a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos? ¿Cuál es tu opinión, estimado Iván? Claro, definitivamente el trabajo que tenemos que hacer en nuestro país radica no solamente en el esfuerzo de nuestros gobiernos, que bueno, es fundamental que se renueven y se generen nuevas relaciones bilaterales, que se generen también nuevas relaciones comerciales, precisamente como el tema de Japón, el tema de Alemania, la parte de Europa, que se genere también un trabajo interno dentro de las compañías y de la actualización que debemos de tener para poder contar con ese nivel de servicio. El mundo nos voltea a ver como una necesidad. El mundo sabe que tenemos litorales marítimos por todos lados, que tenemos ciertos puertos, pero también conoce que hay pues muchas inconsistencias en la infraestructura, demasiados tiempos de saturación en puertos, demasiada inseguridad. Y precisamente lo que está a nuestro lado como ciudadanos y como profesionales de la cadena logística, como lo acabas de mencionar, en todas sus áreas, porque recordemos que no solamente debemos de voltear a ver a nuestros compañeros de operaciones, ¿no? Ni a los de finanzas, ni al área de security. Es todo hablando de la cadena, es todo un complejo que debemos precisamente ir trabajando y profesionalizando para subir los KPIs, para trabajar también a nivel de contrainteligencia contra el crimen organizado, que todos sabemos el impacto que tenemos hoy en día en carreteras, en vías férreas, en acuerdos políticos para evitar bloqueos. Es un trabajo constante y sobre todo va a ser un trabajo muy demandante poder contar con ese nivel de servicio, con ese nivel de KPI, para que podamos hablar del concierto de las naciones, de lo que hemos estado planteando muchos colegas y muchos conocidos expertos en la industria con una trayectoria impresionante que también han participado aquí en Círculo Logístico. Coincido en esa parte y sobre todo lo que mencionabas de Boston, pues es un tema que da para muchas otras sesiones, que es el tema del CityPad, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy el CityPad está tomando una posición muy importante, aunque no seas, por ejemplo, exportador, aunque no cruces la frontera, ¿no? Van a decir, bueno, ¿yo para qué quiero ser CityPad si no cruzo, ¿no? En algún momento el negocio los va a llevar a hacerlo, y si no están en su business core, el tema del CityPad es una disciplina muy importante que va de la mano precisamente con la visión internacional y global que tiene Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Por lo que si nosotros nos preparamos en esa materia y nos entrenamos en los lineamientos y capacitaciones de CityPad, lo que vamos a obtener también es una mejora de este nivel de servicio del cual hablamos y necesitamos. Es dar una confianza no solamente a un comercio internacional, sino a compañías globales que van a voltear a ver precisamente lo que se está trabajando al interior de una compañía, que precisamente esté practicando este tipo de nivel de servicio en materia de seguridad logística. El CityPad está celebrando también muchos acuerdos con Sudamérica, no solamente con México, tiene actualizaciones con Guatemala, con Colombia. Entonces, la cadena de suministro en materia de CityPad está experimentando un nivel de importancia muy relevante que precisamente nos va a garantizar la buena praxis y nos va a organizar al interior de las empresas, no solamente como capacitación y actualización, sino como una cultura organizacional con una visión global en materia de seguridad. A eso fuimos a Boston precisamente, como cada año estuvimos obteniendo información directamente de los CBPs, precisamente para mejorar nuestra práctica y poder alcanzar nuevos estándares de exigencia de nivel global en materia de seguridad, tanto internacional como nacional. Excelente, Iván, la verdad que es un verdadero placer. Yo quisiera comprometerte, como lo hemos platicado con algunos de los expertos que han estado con nosotros, el poder
comprometerte. Yo dividiría una segunda parte y quizá una tercera parte, que nos platiques en la siguiente vez que tengamos la oportunidad de platicar sobre esto, cómo influyen hoy todo lo que es la parte de normatividad, cómo es el CITIPAC, cómo es VAS, cómo es OMA, cómo es OEA, cómo es la 28,000, la 31,000, cómo debe de influir y cómo debemos de prepararnos. Ya sabemos, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, porque se viene algo muy interesante para nosotros, se viene un crecimiento muy interesante, amén de lo que se vive día con día, pero nos abres un panorama muy importante. La semana antepasada, tanto Vanessa como un servidor estuvimos en un seminario en Costa Rica, en donde también vemos una preocupación acerca de todo lo que es la parte de la cadena de suministro, en donde hay grandes oportunidades para todo lo que es la parte de lo que es la cadena de suministro, el supply chain, lo que es la parte de 3PL, 4PL, todo lo que es la cadena de suministro. La verdad, un verdadero placer, Iván, el escucharte, que no sea la primera vez, amigo, que nos haces favor de darnos una plática tan precisa, tan concreta, tan objetiva de lo que se viene para nosotros, ¿no? Y cómo debemos de prepararnos, que ese gran reto que tenemos como círculo logístico de poder estar dando y retroalimentando no solamente a nuestros socios, sino a nuestros usuarios finales, que tenemos una obligación con ellos en ese sentido. Si quieres terminar con una última reflexión, si fueras tan, por favor, estimado Iván. Muchas gracias, agradecerle a todo el equipo de Círculo Logístico que hace posible estos canales de comunicación. Muchas gracias también a la gente que nos escribe y que, bueno, pues cualquier cosa, pregunta, comentario, estoy a sus órdenes, como siempre. Para mí será un placer, Héctor, estar por acá en tu foro las veces que sean necesarias. Muy agradecido, estimado Iván. Vanessa, gracias por tu coordinación, como siempre, el orden que llevamos en este, y bueno, el tema tan importante, estimada Vanessa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente está súper interesante. Iván, como dice Héctor, está súper invitado para platicar también de las certificaciones y muchos más temas que estoy segura que ya, ahora que te escucho mucho más, dominas a la perfección. Entonces, y no nada más eso, también invitarte a escribir en nuestro newsletter. Recuerden que como socios, pues lo que nosotros queremos es que sean activos, porque cada uno tiene una especialidad y apoyándonos entre todos es justamente que se hace este círculo virtuoso de círculo logístico. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima. Y recuerden, vamos a tener varios eventos y varias capacitaciones en los próximos meses. Entonces, por favor, síganos en nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, que ahí nosotros les vamos a estar publicando la información. Y si no, al final de este capítulo vamos a poner nuestro número de WhatsApp, donde también nos pueden escribir y será un gusto para nosotros poderles compartir toda esta información. Muchísimas gracias, Héctor, Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.